Este material pertenece a la colección del entrenamiento Bio Más. Para más información, visita nuestra web www.saalucas.com o nuestras redes Facebook Bio Más, Instagram Bio Plus. Pensamiento, sentimiento y emoción. Existe un círculo ineludible entre pensamiento, sentimiento y emoción, y es que se encuentran íntegramente interconectados y dependen el uno del otro. Un pensamiento que tendríamos al observar a una persona carenciada generaría reacciones bioquímicas en nuestro cerebro. El pensamiento se transforma o se materializa en unos líquidos con cargas eléctricas. En este caso podría ser la representación interna que tengamos sobre lo que estamos percibiendo. Por ejemplo, que la persona siente frío, y nosotros sabemos lo feo que es sentir frío. Hace que nos proyectemos, que pensemos que está sufriendo como nosotros hemos sufrido con el frío. A su vez, estos pensamientos materializados en el cerebro como reacciones bioquímicas generan señales químicas, en este caso sería la oxitocina, que son nada menos que programas. El qué hacer si. En este caso, veo a alguien sufriendo por el frío. En nuestro ejemplo, el qué hacer si me indica que debo sentir una emoción, por ejemplo, la tristeza, que es producto de un péptido, hormona, feromona, endorfina o algún otro líquido que genera el cerebro para indicarme qué hacer ante esta situación. Esta señal química, la emoción, existe en mi cuerpo para ayudarme a reaccionar ante diferentes eventos que puedan sucederme. Entonces, y continuando con el ejemplo, vi a una persona carenciada sufriendo por el frío. Esto disparó en mí la emoción de la tristeza, lo que induce a mi cuerpo a experimentar sentimientos al respecto. En este caso, podría ser compasión, y que ésta genere sentimiento de culpa por yo tener abrigo y el carenciado no tenerlo, o sentimiento altruista de darle mi abrigo e incluso quizás de conseguir muchos abrigos y repartirlos con los desamparados. Aquí los ejemplos son solamente una interpretación de lo que en mi mente se representa ante esta situación, puesto que yo solo sé lo que yo pienso y lo que yo siento. Lo que los demás piensan o sienten solo puedo imaginarlo. De esta manera, otras personas podrían tener sentimientos totalmente distintos a los míos o a los que se me puedan ocurrir en este momento. Quizás se burle del desamparado, quizás se sienta muy triste porque conoció a alguien carenciado que murió de frío. Incluso supe de personas que se dedicaban a prenderle fuego a los sin techo, un acto aberrante, que pudiera corresponder a una mente desquiciada que intenta darles calor cuando tienen frío. La mente es muy misteriosa e infinita. Entonces, sabemos que el pensamiento provoca emociones y que estas, las emociones, provocan sentimientos. Pero los sentimientos también provocan pensamientos. Las ideas y recuerdos que se generan ante el desamparado con frío en el ejemplo. Y estos provocan estas reacciones químicas, las emociones, como vimos antes, un círculo interminable. ¿Para qué me sirve saber todo esto? Sé que estoy metiendo en tu cerebro en una licuadora, pero es necesario, ya que BioMás te propone un nuevo paradigma, una nueva mirada a la vida, a las situaciones, al cuerpo y a la gestión emocional. Es un lavado de cerebro, sí. Así como necesito lavar otras partes de mi cuerpo, así también es saludable lavarnos el cerebro de vez en cuando. Limpiarlo de pensamientos que no nos sirven, que son tóxicos, y llenarlos de otros que sirvan de vitamina, nutritivos. Estamos aprendiendo estos conceptos no tan solo para encontrar las fallas, aquellos pensamientos, sentimientos y emociones que nos intoxican, sino también para utilizar este esquema, esta estrategia de comprensión para retornar a la salud, al bienestar, para cambiar por algo mejor.
No nos enfocaremos solamente en las partes negativas, sino también en las positivas y en cómo potenciarlas para tener éxito en nuestro cometido. La emoción. La emoción es biológica, es una reacción química que se origina en el cerebro. Se ha determinado que existen 6 emociones básicas: miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Estas 6 emociones básicas dan origen a todos los sentimientos. Las emociones son el vestigio químico de aquello que experimentamos en nuestro entorno. Son consecuencias o respuestas químicas de experiencias pasadas. Según nuestros sentidos registran información procedente del entorno, grupos de neuronas se organizan en redes. Cuando crean una red, el cerebro fabrica un compuesto químico que viaja por el cuerpo. Ese compuesto es la emoción. Recordamos mejor los acontecimientos cuando evocamos cómo nos sentimos al experimentarlos. Cuanto más alto sea el coeficiente emocional de un suceso, ya sea positivo o negativo, más profundo será el cambio de la química interna. El cerebro, cuando dispara sus pensamientos, se asemeja al paisaje de una tormenta eléctrica, y la fisura sináptica es el cielo entre la tormenta y la tierra, la mira receptora de la tierra. Y vemos esa nube oscura que predice la tormenta inminente hirviendo en el cielo, y vemos impulsos eléctricos que se mueven a través de ella, venas de luz eléctrica, y luego la vemos golpear en el suelo. El cerebro se parece a un nubarrón cuando está presentando un pensamiento coherente, así que nadie ve nunca el pensamiento. Lo que sí ven en la neurofísica es una tormenta bramando alrededor de los diferentes cuadrantes del cerebro. Esas son áreas que están trazadas en el cuerpo y a las que una persona debe responder una imagen holográfica, generar la percepción del exterior mediante la creación de nuestra propia realidad, a través de imagen, sonido, tacto, gusto, aromas. Ira, asesinato, odio, compasión, amor. El cerebro no reconoce la diferencia entre lo que ve en su medio ambiente y lo que recuerda, porque las mismas redes neuronales específicas se están disparando. El cerebro está compuesto de minúsculas células nerviosas llamadas neuronas. Esas neuronas tienen ramas diminutas que se extienden y se conectan con otras neuronas para formar una red neuronal. Cada lugar donde se conectan se incuba dentro de un pensamiento o un recuerdo. El cerebro construye todos sus conceptos por la ley de memoria asociativa. Por ejemplo, las ideas, los pensamientos y los sentimientos están todos construidos e interconectados en esta red neuronal y todos tienen una posible relación el uno con el otro. El concepto y el sentimiento del amor, por ejemplo, está almacenado en esta amplia red neuronal, pero construimos el concepto de amor a partir de muchas otras ideas diferentes. Algunos tienen el amor conectado con la desilusión. Cuando piensan en el amor, experimentan el recuerdo de dolor, la pena, el enojo, incluso la ira. La ira puede vincularse a una herida, que puede vincularse a una persona, que luego se conecta de regreso con el amor. Construimos modelos de cómo vemos el mundo fuera de nosotros, y cuanta más información tenemos, más refinamos nuestro modelo de una u otra manera. Y lo que hacemos en última instancia es contarnos una historia acerca de lo que es el mundo exterior. Cualquier información que procesamos, cualquier información que absorbemos del medio ambiente, está siempre coloreada por las experiencias que hemos tenido y una respuesta emocional que tenemos a lo que estamos aportando. ¿Quién está al volante cuando controlamos nuestras emociones o respondemos a nuestras emociones? Fisiológicamente, las células nerviosas que se disparan juntas, se conectan. Si practicas algo una y otra vez, esas células nerviosas tienen una relación a largo plazo. Si te enojas diariamente, si te frustras diariamente, si sufres diariamente, si das motivo para la victimización en tu vida,
estás reconectando y reintegrando esa red neuronal diariamente. Y esa red neuronal ahora tiene una relación a largo plazo con todas esas células nerviosas que se llama una identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se disparan juntas no se conectan. Pierden su relación a largo plazo, porque cada vez que interrumpimos el proceso del pensamiento que produce una respuesta química en el cuerpo, cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas conectadas una a la otra empiezan a interrumpir su relación a largo plazo. Cuando empezamos a interrumpir y a observar, no por estímulo y respuesta y esa reacción automática, sino observando los efectos que toma, entonces ya no somos la persona emocional consciente con mente física que está respondiendo a su ambiente como si fuera automático. ¿Significa eso que las emociones son buenas o son malas? No. Las emociones están diseñadas para reforzar químicamente algo en la memoria a largo plazo. Es por eso que las tenemos. Toda emoción es sustancias químicas impresas de manera holográfica. La farmacia más sofisticada del universo está aquí dentro, en el cuerpo. Hay una parte del cerebro que se llama hipotálamo y es como una mini fábrica, un lugar que reúne ciertas sustancias químicas que combina ciertas emociones que experimentamos. Esas sustancias químicas se llaman péptidos. Son pequeñas secuencias encadenadas de aminoácidos. El cuerpo es básicamente una unidad de carbono que fabrica en total unos 20 aminoácidos diferentes para formular su estructura física. El cuerpo es una máquina que produce proteínas. En el hipotálamo tomamos pequeñas cadenas de proteínas llamadas péptidos y las reunimos en determinadas neuropéptidos o neurohormonas que combinan los estados emocionales que experimentamos diariamente. Así que hay sustancias químicas para el enojo y para la tristeza, y hay sustancias químicas para la victimización. Hay sustancias químicas para la lujuria. Hay una sustancia química que coincide con cada estado emocional que experimentamos. Y justo cuando experimentamos ese estado emocional en nuestro cuerpo o en nuestro cerebro, el hipotálamo inmediatamente reunirá el péptido y luego lo libera a través de la pituitaria en la corriente sanguínea. En el instante en que llega a la corriente sanguínea, encuentra su camino a diferentes centros o diferentes partes del cuerpo. Ahora, cada una de las células del cuerpo tiene unos receptores en el exterior, y una célula puede tener miles de receptores tachonando su superficie, como abriéndose al mundo exterior. Y cuando un péptido se encaja en una célula, literalmente como una llave que encaja en una cerradura, se ubica en la superficie del receptor y se adhiere a él. Y podríamos decir que mueve al receptor, y como si fuera un timbre sonando, envía una señal a la célula. Lo que ocurre en la adultez es que la mayoría de nosotros que hemos tenido fallas en el camino, estamos operando en un lugar emocionalmente separado, o estamos operando como si hoy fuera ayer. Ni en el lugar desconectado, ni en el lugar reactivo sumamente emocional, porque ellos han ido a un tiempo anterior en la realidad. La persona no está operando como un todo integrado. A lo largo del exterior de la célula están estos billones de sitios receptores que en realidad solo son receptores de información de entrada. Un receptor que tiene un péptido encima cambia la célula de muchas maneras. Activa una cascada de acontecimientos bioquímicos y algunos acaban con cambios en el núcleo de la célula. Cada célula está definitivamente viva y cada célula tiene una conciencia. Particularmente si definimos conciencia como el punto de vista de un observador. Siempre existe la perspectiva de la célula. De hecho, la célula es la unidad más pequeña de la conciencia en el cuerpo. Si definiéramos una adicción, simplemente diríamos que es algo que no puedes detener. Nos causamos situaciones que satisfarán el ansia bioquímica de las células de nuestro cuerpo, creando situaciones que satisfacen nuestras necesidades químicas. Y el adicto siempre necesitará un poco más para lograr un frenesí o una euforia de lo que está buscando químicamente. Así que esta definición significa que si no puedes controlar tu estado emocional, debes de estar adicto al mismo.
Entonces, ¿cómo se puede decir que estás enamorado de una persona específica, por ejemplo? Solo estás enamorado de la anticipación de las emociones a las que estás adicto. La misma persona podría no complacerte la semana siguiente al no cumplir. ¿No cambia eso el paisaje de nuestra perspectiva emocional sobre necesidades e identidades personales? Nosotros somos emociones y las emociones somos nosotros. Nuevamente, no puedo separar las emociones. Cuando consideras eso, cada aspecto de tu digestión, cada esfínter que se abre y se cierra, cada grupo de células que viene buscando nutrición y luego se aleja para curar algo o reparar algo, todas ellas están bajo la influencia de las moléculas de la emoción. Es toda esta excitación. Así que si te preguntas si las emociones son malas, las emociones no son malas, son la vida. Añaden a la riqueza de nuestra experiencia. El problema es nuestra adicción. La mayoría de la gente no se da cuenta de que cuando comprende que está adicta a las emociones, no es simplemente psicológico, es bioquímico. Considera esto. La heroína usa los mismos mecanismos receptores en las células que nuestras sustancias químicas emocionales. Es fácil de ver entonces que si estamos adictos a la heroína, podemos estar adictos a cualquier péptido neural, a cualquier emoción. El comando de búsqueda relevante que está en acción se relaciona con hallar un cierto estado emocional. Ni siquiera podemos dirigir nuestra mirada sin tener un aspecto emocional relacionado. Nuestra mente literalmente crea nuestro cuerpo. Así que todo empieza en la célula. La célula es una máquina que produce proteína, pero recibe su señal del cerebro. Una de las cosas sobre los receptores es que cambian en su sensibilidad. Si un determinado receptor para una determinada droga o jugo interno es bombardeado durante un largo tiempo a una intensidad elevada, literalmente se encogerá. Habrá menos de ellos, o se enganchará de una manera tal que se desensibilizará o se desregularizará. Así que la misma cantidad de droga o jugo interno producirá una respuesta mucho más pequeña. Si estamos bombardeando la célula con la misma actitud y la misma química una y otra vez, diariamente, cuando esta célula finalmente decide dividirse, cuando produce una célula hermana o una célula hija, esa siguiente célula tendrá más sitios receptores para esos neuropéptidos emocionales en particular y menos sitios receptores para las vitaminas, minerales, nutrientes, intercambio de fluido o incluso la liberación de productos de desechos o toxinas. Todo envejecimiento es el resultado de una producción inadecuada de proteínas. ¿Qué sucede cuando envejecemos? Nuestra piel pierde elasticidad. La elastina es una proteína. ¿Qué sucede con nuestras enzimas? No digerimos tan bien. ¿Qué sucede con nuestro fluido sinovial? Esas son proteínas que se vuelven frágiles y rígidas. ¿Qué sucede con nuestros huesos? Se vuelven menos densos. Así que el envejecimiento es un resultado de la producción inadecuada de proteínas. Surge entonces la pregunta, ¿realmente importa lo que comemos? ¿Y la nutrición realmente tiene un efecto si la célula ni siquiera tiene los sitios receptores después de 20 años de abuso emocional para, aunque sea, solo recibir o dejar entrar los nutrientes necesarios para la salud? Muy bien, para corregir el curso de nuestra trayectoria es necesario el movimiento a un nuevo paradigma, simplemente una expansión del viejo, tal como el universo es más grande de lo que creíamos que era en nuestro modelo, y siempre es más grande de lo que creemos que es.